días a todos y agradecerles su presencia aquí. Tengo que confesar que una de las cosas más agradables que me han ocurrido como responsable de la gestión cultural en estos 3 últimos años ha sido presentar libros. Creo que es algo muy bonito y que no se puede comparar con nada. Porque entiendo que presentar un libro es hacerle un regalo a todos los ciudadanos. Un regalo pues para que disfruten del trabajo, de la investigación, del esfuerzo de otras personas que lo han hecho posible. En este caso, tengo la satisfacción de presentar esta tarde un libro que era muy esperado, La Sociedad Económica de Amigos del País de Vélez Málaga, realizada por don Francisco Montoro. Don Francisco nos ha hecho un buen regalo y yo creo que los ciudadanos pues, lo van a agradecer. Yo creo que también es de justicia decir que don Francisco Montoro, en cuanto que terminó su tesis, este trabajo que hoy presentamos, depositó ese trabajo en el archivo municipal para que lo consultaran aquellas personas que lo viesen necesario. Y es cierto que ha habido muchos autores que han referenciado este libro de don Francisco Montoro, pero siempre venían en la cita la coletilla de inédito. Esto fue motivo que en una de las reuniones de trabajo, de las múltiples reuniones que hemos tenido, en concreto de la Comisión de Publicaciones, dependiente del Consejo Municipal de Cultura, que ha sido el motor de toda la gestión cultural, pues tratáramos este tema y nos propusiéramos el que este libro se priorizara y se pudiera sacar en este año como así ha sido posible. Y realmente tengo que decir que es un libro que ha merecido la pena. Yo sé que Paco ha tenido que aguantar unos cuantos años, creo que 20 y tantos años, pero al final se ha conseguido ser lo importante. Y es un libro que nos da las claves para que conozcamos un poquito mejor la sociedad de Vélez Málaga 216 años atrás, donde se constituye una sociedad y apuesta para modernizar esta gran ciudad de Vélez Málaga en la que todos queremos. Y realmente es un libro muy bien hecho, es un estudio que le ha llevado muchos años a Paco Montoro, pero que ha merecido la pena, porque hace un estudio final del siglo XVIII, comienzo del XIX, y donde se hace una apuesta seria por la cultura a través de esta sociedad, teniendo en cuenta que ya en esta época en España existía miedo por que se introdujera cualquier idea progresista. Tengo que decir también que esta sociedad se creó unos cuantos años antes que la de Málaga, por lo tanto es también una referencia cultural histórica muy importante. Y bueno, podría estar siguiendo aquí hablando del libro, pero yo creo que el profesor Lacomba y el mismo autor son los que realmente van a profundizar un poquito más en el libro. Y yo sí ya quiero pasar a comunicaros la alegría, la ilusión que creo que todos tenemos que sentir hoy, porque la cultura de Vélez Málaga está viva, porque la cultura se está potenciando y porque yo estoy convencida que todos vosotros, los que estáis aquí y los que nos están viendo a través de algún medio de comunicación, a partir de ahora vais a reivindicar cultura. Lo mismo que se exigen otras cosas, vamos a exigir que la cultura no se corte. La cultura ha iniciado un camino con la participación de muchas personas comprometidas, dando su esfuerzo valioso y desinteresado, lo tengo que decir, y yo creo que este camino, esté quien esté, no se va a interrumpir, porque sois vosotros, ciudadanos, los que lo vais a impedir. Yo estoy convencida de que va a ser así. Y bueno, pues para finalizar quiero agradecer el esfuerzo colectivo, porque ha sido un esfuerzo colectivo, evidentemente, que ha habido para que este libro lo tengamos ya aquí. En primer lugar, tengo que agradecerle a NIMA, que es una empresa europea de medio ambiente, cuyo representante, don Miguel Marco, está con nosotros, nos acompaña, y decirle que si su colaboración realmente hubiese sido difícil. Gracias, Miguel, porque realmente fue muy fácil el dirigirme a tu empresa, y realmente la respuesta fue muy generosa y sin ningún esfuerzo. Espero que esa colaboración se siga con la Delegación de Cultura. Y por supuesto también agradecerle a Jesús González, el gestor, digamos, el editor, perdón, de este libro,
porque realmente ha hecho un magnífico trabajo. Yo creo que esta edición es casi perfecta. Perfecta no hay nada, vamos a decir casi perfecta, y realmente pues, le quiero agradecer el esfuerzo, el entusiasmo, cuidando el mínimo detalle para que sea un libro potente, un gran libro. Y también felicitarlo porque ya incluso la invitación que nos hizo, se le ocurrió una idea muy interesante, es de un grabado que también nos facilitó Paco Montoro, pues se hizo esta convocatoria que ha tenido tanto éxito y que le agradezco, pero que la idea fue de él. Y bueno, prueba de ello es que se nos han quitado las manos. Y también agradecerle en este capítulo de agradecimiento a la Comisión de Publicaciones, aquí hay algunos representantes, el esfuerzo que han hecho para reunirnos sin ningún interés, solo y exclusivamente para trabajar con la cultura de este municipio. Yo creo que ha merecido la pena y esa apuesta está ahí y por lo tanto mi agradecimiento sincero. Y bueno, pues ahora a continuación va a intervenir don Miguel Marco, representante de la empresa INIMA. A continuación, Jesús González como editor. Después hablará el profesor don Juan Antonio Lacomba, que como saben es catedrático de Historia Económica de la Universidad de Málaga. Y además, yo creo que no hace falta que le presente, porque muchos de los que estáis aquí, he visto que habéis sido alumnos de él, porque él en un periodo, hace unos años, estuvo como catedrático de Geografía e Historia, impartiendo clases en el Instituto Reyes Católicos. Y todos los alumnos que pasaron por su mano, pues, hablan muy bien de usted. Así que muchísimas gracias por estar aquí, porque realmente es un placer tenerlo. Y después hablará, como no, el autor, don Francisco Montoro, al que le tengo que agradecer enormemente este esfuerzo que ha hecho. Y sí quiero adelantarme con muchísimo cariño, Paco, para que esos piropos que más adelantados que me iban a dar, que lo desvíes para ti. Yo sinceramente creo que no he tenido ningún mérito, yo simplemente encauzar un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de todos, porque creo en el trabajo solidario, no creo en el trabajo personal, ni en los triunfos personales. Y tú sabes, Paco, que la gente de izquierda es que somos así. Y nosotros tenemos unos valores por encima del triunfo y de la vanagloria. Y nuestro ideal es el servicio, lo que hemos hecho, el servicio realmente a los ciudadanos, entregándoles lo mejor que tenemos y intentando pues hacer ese trabajo, un trabajo de todos, porque creemos firmemente en él. Y por último, pues cerrará el acto el señor alcalde y agradecerle de verdad su presencia, porque este acto sin ustedes no tendría sentido, se nota calor, se nota que realmente pues, ha tenido acogida este esfuerzo que se ha hecho para publicar este libro. Y ya para terminar, decirle que la cultura sigue adelante, evidentemente. Y la semana que viene, no sé si el editor me puede dar esa gran alegría, pero dentro de poco vamos a publicar otros 2 libros a través de un convenio que hemos hecho con Diputación con el tema de la caña de azúcar, que como saben es otro trabajo que hemos venido realizando muchas personas para que se haga realidad ese centro de interpretación del azúcar. Y que voy a aprovechar, porque me parece que el director general de turismo estaba por ahí, don Marcelino Méndez, para retarle a que siga trabajando con nosotros y se haga realidad ese museo de la caña de azúcar. Ya sabéis que soy María Martillo y aprovecho todas las ocasiones, que no puedo remediar, pero es que soy así. Así que don Marcelino, espero que siga trabajando y bueno, y muchísimas gracias a todos por estar aquí y que la cultura tiene que seguir adelante. Muchísimas gracias. patrocinar un libro de Francisco Montoro debido a que su trayectoria y tanto profesional como todas las facetas de cultura de este municipio están demostradas y además la capacidad de convocatoria que tiene lo ha demostrado. Es un orgullo para nosotros, también es un orgullo precisamente colaborar con temas de cultura. El tema de cultura en el municipio implica desarrollo mismo. Nosotros estamos dedicados a este municipio y creemos que es una forma y es una fórmula que vamos a ver. También lo que queremos es un poco, por nuestra parte, decir y el animar a otras empresas privadas a que vean la satisfacción que supone.
dése cuenta que una empresa que está dedicada a un municipio tiene una capacidad de municipio que le va a poder facilitar precisamente el desarrollo de todo esto. Por último, es indicar que don Francisco Montoro, en su trayectoria, nos demuestra que la historia es una capacidad para conocer cuál es la sociedad, tanto para temas relacionados con la economía como otras publicaciones que conozco de eso. Y por mi parte, tanto para una persona que viene de fuera, como es mi caso, es interesante y es una forma de conocer más rápidamente la sociedad como las gentes. Nada más, pues, que pensaran en nosotros, estamos muy orgullosos de ellos y nuevamente a empresas privadas que lo realicen, que luego les satisfacen. Gracias. Bueno, también lógicamente mi misión es buenas tardes primero y darle las gracias por esa magnífica asistencia. Así decir, me siento muy honrado por estar aquí. Siempre estando móvil por ahí dando el coñazo, todo tiene que ser. Y sí deciros que para mí ha sido una magnífica satisfacción el que pueda aportar desde este binomio gestor cultural editor, el que esa responsabilidad que me brinda María Victoria cuando me plantea la necesidad de dar viabilidad al proyecto de publicación de Paco Montoro. Entonces, lógicamente, para mí ha sido una magnífica celebración. Es lógico también, cuando hablamos de libros, cuando hablamos de actos culturales, siempre está ese capítulo de agradecimiento. Por tanto, ha sido un placer trabajar con María Victoria, trabajar con Miguel, trabajar con Paco Montoro, Paco que sabe muy bien pues, todo ese celo que hemos pretendido cuando planteaba la comisión, las pruebas, las pruebas, las pruebas, cuántas pruebas, bien, sí deciros que muy breve fecha hay 4 publicaciones que están a punto de salir, todas ya de manera inmediata, bien apuntadas, la historia, cuando hace un año se inició los programas culturales del azúcar, planteó la necesidad de crear una línea monográfica específica que intentase recoger los aspectos más fundamentales, no solo del nivel de Málaga, sino de la importancia histórica que ha tenido el cultivo del azúcar en la sarquía. Y concretamente me estoy refiriendo a 4 publicaciones que van a salir, todas que se hicieron a través, como bien dice la historia, del convenio de comunicación de Málaga, que es el informe que en su día hizo Ramón de la Sagra, un personaje fantástico, que en visita a la sarquía editó el informe de cómo se elaboraba con la técnica preindustrial el azúcar, tanto en Málaga, en Indiana, en Málaga. Tuvo incluso una labor fundamental como empresario progresista, cuando la primera introducción del vapor tiene lugar en Torre del Mar en 1846, el ingenio que a su empresa. Ese es un informe muy fundamental para comprender ese motivo y es una versión fácil, por tanto, de cada de Madrid, por el Colegio de Sordomudo en 1845. También una segunda publicación, que gracias a la gentileza de un ingeniero muy amigo nuestro, de Yango, del catálogo de la maquinaria francesa, Philippe, que era, digamos, la que abastecía prácticamente todas las empresas azucareras, otra vez voy, desde Adra hasta Maniqueo. Ese catálogo también va a estar ya en la calle. Yo quería, por deseo, por lógica, ¿no? Que fuese una historia que no presentase el 19, no es posible prácticamente. Y quedan 2 libros más que creo que es justo presentar. Por un lado, la transmisión del acta de la jornada que se hicieron sobre la economía malagueña del siglo XIX, que se cuenta en el mar, donde la alta participación y el gran rigor científico de los ponentes, pues va a ser un libro muy calificador sobre el azúcar. Y el trabajo que doña Purificación Populi, para los amigos, Ruiz García, el conjunto de García por el Ruiz, lleva ya un año tremendo trabajo, un coñazo,
que es una colección documental sobre la historia de Azúcar también en Nagasaki. Es decir, ella sabe ese esfuerzo tan vigente que está haciendo de recopilar toda aquella documentación tan fundamental, inédita, que existe aquí. Con estas dos publicaciones yo creo que el contexto está perfectamente definido y cuando solamente falta una conciencia política que se haga más, y yo sé que hay que hacer viable ese proyecto y no se tiene siempre por una interés. No me toca hablar del azúcar, pero obviamente Paco es ya mi debilidad, ¿no? Es mi debilidad, porque una publicación tiene dos dimensiones. Una dimensión cuantitativa, que es la parte técnica, la parte fría, que es la tirada de esta publicación ha sido un libro virtual, 240 páginas, papel tal, certificado bibliográfico, etc. Es decir, la dignidad de la publicación debe ir siempre en función de la dignidad del personaje, del autor. Entonces, obviamente, no voy a hablar de la dimensión cualitativa, que es la segunda, y del autor, pero he tenido la posibilidad de estar un año con él y consensuar en la medida de lo posible que la publicación fuese por lo más linda posible. Sí decido, con respecto al autor, que me tiene a su disposición para uso y no abuso, y que lo que más me ha interesado es ese orgullo de pertenencia al territorio que Paco Montoro tiene. Yo creo que eso es una clave fundamental que, como bien decía el prólogo, de la dimensión humana, ¿no? Es decir, la importancia que tiene la persona, que también es otro mérito de dar a los demás, es que a través de horas y horas y horas de trabajo de esto no es un librito, esto es un libro que está tratado con un ámbito histórico, con gran seriedad, y mi misión era servir de intermediario fiel a esa dignidad de trabajo que Paco Montoro tiene. Decir ya casi para finalizar, la importancia que tiene el patrocinio en la cultura. Es decir, todos sabemos que la cultura tiene que ir paralela al desarrollo económico. No se entiende y nunca se puede entender el reconocimiento histórico que muchos tenemos de nuestro propio territorio. Eso no puede ser. Entonces, los libros van a ser un instrumento más que deben ser leídos y que al final son los recursos humanos, los agentes humanos, educativos, culturales, lo que hacen posible. Dar las gracias a todos y perdonad por el paso por el mundo. Buenas tardes. Yo quisiera decirles en este momento que este ha sido un día un tanto complicado para mí. Esta mañana tenía una reunión en Sevilla, he tenido que volver para poder estar aquí, pero que para mí es una especie de reencuentro con un pasado del que forma parte Paco Montoro. Yo estoy aquí por Paco Montoro, Juan mío. El venir aquí era un reencuentro con un pasado, aunque yo haya estado muchas veces en Vélez y en la García, era un poco recordar, reencontrarme con un breve periodo de mi historia de hace ya muchos años, pero que bueno, para mí significó algo importante. Y hoy al ver el libro, porque lo he visto hoy, igual que ustedes, era volver a tropezarme con un pedazo de vida que quedó ya muy atrás. Yo quisiera en principio contarles un poco mis pequeñas memorias de Vélez. Yo muy joven, o bastante joven, vine al Instituto de Vélez Málaga, al Reyes Católicos, era el curso 65-66, han pasado ya algunos años, como catedrático de Geografía e Historia. Vélez no era el Vélez de hoy. El instituto era las afueras, afuerísimas, es decir, el instituto era algo que estaba como muy lejos de Vélez. Torre del Mar no era Torre del Mar, la Torre del Mar había una gasolinera y un hotel a la entrada, un paseo y unos cuantos bloques
poco. Era otro mundo absolutamente distinto al que hoy es. Vélez seguía siendo una ciudad importante, pero mucho más pequeña, mucho más recogida. El instituto era una belleza fuera del pueblo. Prácticamente al pueblo íbamos poco. Pero yo vine y quise quedarme en Vélez. Yo intenté vivir en Vélez, justamente porque yo soy de pueblo, me gustan los pueblos, y bueno, ya que venía destinado a Vélez Málaga, pensé vivir en Vélez Málaga. Lo que pasa es que no era posible. Había, si no recuerdo mal, una pensión, no sé si había dos, una sí, y había un pequeño edificio de apartamentos que se llamaba La Gaviota o algo así, en Torre del Mar. Y eso es todo lo que había. Y no había el edificio que hay ahora, no había... Era, digamos, un mundo un poco más muerto que el que es ahora, en el que viví durante un tiempo, si no recuerdo mal, fueron 2 semanas, que me creaba problemas, porque yo tenía que investigar, entonces me obligaba a tener que ir a Málaga a ver un archivo, me creaba, y después venía aquí, no había nada, y era un mundo un tanto quieto, demasiado quieto. Yo era más joven, digamos, tenía más viveza que ahora, y al final invertí la situación, dejé Vélez y me fui a vivir a Málaga, y venía de Málaga por una carretera distinta a la de ahora, hermosísima, hermosísima, todos los días. Y bien, venía al instituto, al pequeño instituto a la entrada, donde había jóvenes profesores, muy inquietos alumnos, algunos de ellos estáis aquí, en donde, bueno, este ir y venir a Málaga y este encontrarte aquí con la gente, bueno, significaba sentirse joven, sentirse bien, la luz, el color, el mundo de Vélez, el mundo de Torre del Mar, el mar. Bueno, todo eso es una etapa de mi vida que yo recuerdo. Desde entonces he vuelto muchísimas veces a Vélez. Desde entonces me he sentido una persona muy vinculada a la García, y bueno, en la García me he encontrado siempre como en mis orquídeas. En aquella época, entre que era joven, bueno, creía, bueno, quería sobre todo, creía la historia, además de tratar de enseñar, trataba de hacer proselitismo, es decir, trataba de transmitir a la gente que la historia es muy importante, que la historia no es solo saber cosas o saber fechas o saber sucesos, sino que la historia es quizá la forma mejor de conocernos. No podemos conocernos si no sabemos quiénes somos, no podemos saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos y cómo hemos venido hasta aquí, de por qué caminos el tiempo nos ha ido trayendo a ser lo que ahora somos. Entonces, quizá ponía mucho entusiasmo y, bueno, pues trataba de imbuir a la gente que eso de la historia era importante, que había que estudiar historia. Y según dicen algunos alumnos, me lo tomaba tan en serio que suspendía mucho. Bien, parece que sí, o bueno, más o menos, yo entendía que había que estudiar historia en serio y yo tenía que intentar transmitirla en serio. De esta manera, pues, impartí clase en Vélez durante un curso, en 65-66, luego por traslado pude ir a Málaga, con lo cual se acabaron esos viajes de ida y vuelta todos los días de la semana. Y eso no significó que yo me desconectara de Vélez Málaga ni de la García, simplemente me desconecté del instituto. Luego he ido viniendo y ahora ya difícilmente encuentro el instituto ha sido comido por la ciudad es otro mundo, un mundo diferente. Ahora que entro en Vélez, no viniendo por la carretera vieja de la costa y subiendo desde todo lo demás, sino viniendo por esta nueva carretera, de pronto me encuentro que no sé cómo meterme en la ciudad. Vélez es otro mundo diferente al que yo conocí, pero bueno, es un mundo que más o menos en esos viajes que periódicamente voy haciendo a la García he ido viendo crecer, desarrollarse y sobre todo tener cada vez una mayor dimensión cultural. Cada vez leo más cosas sobre Vélez, cada vez aparecen más trabajos sobre Vélez, cada vez Vélez y la García, cada vez se estudia y se trabaja más sobre Vélez y sobre la García. Pues bien, el libro que hoy se presenta
está en esa línea de esos trabajos que cada vez se hacen más sobre la autarquía, pero sin embargo es un libro muy viejo. Quiero decir, es un libro muy antiguo, muy viejo. El tema de las sociedades económicas del interior del país es un tema que a mí me ha interesado, yo creo que casi siempre. Es más, yo dirigí una tesis doctoral, no la acabé de dirigir porque la autora de la tesis se tuvo que marchar, pero toda la primera fase la dirigió sobre la sociedad económica del interior del país de Málaga. Se ha publicado un resumen de esa tesis con un prólogo mío en la Diputación. Es decir, a mí el tema de las sociedades económicas es un tema que desde muy antiguo, quizá por aquello de no creer siempre en el progreso y en los hombres que piensan no en ellos sino en el futuro, en los ilustrados. Bien, las sociedades económicas eran eso, ese mundo de hombres preocupados por mejorar, por transformar, por cambiar, por modernizar, por desarrollar. Me interesó. Eso quiere decir que, bueno, el tema era un tema dentro de mis temas de trabajo y un día Paco Montoro me regaló su tesina. La tesina es de 1983. Es exactamente de 200 años después de la fundación de la Sociedad Económica de Vélez Málaga, que es de 1783. La tesina de Paco Montoro la tengo en casa, un corto libro de tapas azules, tapas duras, en donde está la historia de la Sociedad Económica de Amigos del País y en donde hay un espléndido apéndice con manuscritos, con fotocopias de manuscritos de documentación inédita. Y bueno, es de 1983, estamos en 1991. Y yo siempre, cuando me encontraba con Paco Montoro, le decía, ¿cuándo se publica? ¿Cuándo sale eso? Un libro sobre una sociedad económica no se hace viejo, sobre todo un libro como este, luego trataré de explicarlo, no se hace viejo, pero sí que es un libro importante que la gente debe conocer. Me acabo de enterar por la concejala de Cultura de que el libro estaba en el archivo, y eso es una maravilla. La gente que le interesara podía manejarlo. Pero yo siempre pienso que un libro, sobre todo un buen libro, es un ser vivo que no puede quedar encerrado en un cajón o en una jaula, ha de salir a la calle. Después, una vez que esté en la calle, él tiene su propia vida, la gente dirá lo que sea, pero ha de salir a la calle, ha de tener su propia vida. Entonces, este era un libro que no salía, y era un libro importante, sobre todo porque daba a conocer una historia muy concreta de un mundo muy interesante como era el mundo de Vélez Málaga a finales del 18 y principios del 19. Bien, yo la verdad es que ya llegó un momento en que pensé que se había acabado, que ya, bueno, que ya está, como otros tantos libros que han quedado en un cajón, ahí se han muerto. Y desde aquí que hace unos pocos días Paco me llama y me dice que el libro se ha editado y que el libro se presenta. Y me pedía que yo viniera a presentarlo, simplemente a hacer de avanzadilla para contarles a ustedes un poco de qué va. Bueno, para mí era, por un lado, una alegría enorme que el libro finalmente, con 16 años de retraso, pero finalmente hubiera dado. Por otro lado, era un orgullo y un honor que Paco Montoro me pidiera que yo viniera aquí a presentarlo. Y en tercer lugar, una alegría porque era volver a Vélez. Siempre me alegra volver a Vélez, encontrarme con amigos, a los que veo siempre muy bien, con un color envidiable. Eso siempre los envidio, ese espléndido color soldado. Y bueno, encontrarme en casa. Y bien, por eso me tienen ustedes aquí para contarles un poco de qué va el libro y después hacer unas breves reflexiones finales. El libro lo he visto esta tarde, el libro impreso. Entonces me he ido inmediatamente al índice, conozco la tesina y quería ver, siempre que se publica una tesis o una tesina, normalmente el autor tiene que cortar. Tiene que eliminar cosas y bien, prácticamente el libro es el mismo, menos algunos apéndices, pero lo que es el contenido del libro, lo que es el trabajo de investigación de Paco Montoro sobre la sociedad económica del país y una parte de los apéndices, la parte que da el nombre de los socios, de las juntas directivas, etcétera, todo eso lo tienen ustedes. Con lo cual, digamos, el libro sigue siendo esa vieja o esa antigua tesina
de 1983. Yo diría que, para que ustedes que ya tienen el libro en la mano, pero todavía no lo han podido ver, adelantarles para que ustedes luego ya en su casa puedan seguir leyendo. Yo diría que el libro tiene 4 bloques importantes, o se puede articular en 4 bloques. Hay una introducción en la que Paco Montoro hace un panorama de lo que era el fenómeno de las sociedades económicas de amigos del país a finales del siglo XVIII, y un poco nos acerca a la Vélez Málaga de finales del XVIII y de principios del XIX, sobre todo con un recurso muy sugerente, que es, en vez de irse a los documentos administrativos, que siempre son un poco latosos, se acerca a Vélez Málaga a través de la visión que los viajeros extranjeros dejan de ver. A mí es un tema que me ha interesado mucho, el tema de los otros, de cómo nos ven nosotros. La percepción que los otros, los de fuera, tienen sobre España, sobre todo sobre España a fines del XVIII y principios del XIX, me ha parecido sumamente interesante. Es muy peligroso. Hay muchos viajeros extranjeros que vienen con un cliché metido en la cabeza y no cuentan lo que ven, o no ven lo que realmente hay, sino que cuentan lo que su cliché mental les hace ver. Sin embargo, hay otros viajeros, y él cita algunos de ellos muy interesantes, que realmente sí que cuentan. Pues bien, a través de una serie de pasajes de viajeros extranjeros nos acerca a cómo gentes de fuera que llegaban a Vélez Málaga veían Vélez. Los pasajes que ha escogido son espléndidos y es una forma muy interesante y sobre todo muy fácil de leer, muy fácil de meter en el tema para que uno se meta directamente no solo en qué son las sociedades, sino en cómo es la Vélez Málaga en la que va a nacer la sociedad económica de amigos del país. Por bien, tras esta entrada, hay un primer bloque del libro que es el bloque clásico, que es lo que digamos necesario en cualquier tipo de libro que estudie un fenómeno como este, y es quién funda la sociedad económica, cómo surge la idea, quién la funda, quiénes son sus socios, cuál es el plan, el proyecto que el fundador tiene. Por cierto, tiene un apellido muy conocido, Liaño, Ignacio de Liaño en Córdoba. ¿Quiénes son los personajes que hacen nacer la sociedad económica y cuál es el proyecto que hay para esa sociedad económica? Hace una cosa muy interesante y es decirnos cuál es la base social, quiénes son sociológicamente, socialmente, las personas que ponen en marcha este proyecto. Si ustedes ven este libro, estas personas están ahí en el libro y ven cualquier otro libro sobre sociedades económicas de amigos del país, verán que hay una gran coincidencia. ¿Quiénes podían poner en marcha un proyecto ilustrado, o sea, un proyecto de renovación, un proyecto en alguna medida de cierto cambio en el mundo del antiguo régimen, en el mundo de lo que los historiadores llaman el sistema feudal, en el mundo de la monarquía absoluta? Bueno, solo determinados grupos sociales privilegiados, militares, eclesiásticos, burócratas y nobles. Y esos son básicamente los 4 grupos que impulsan la sociedad económica en Vélez Málaga, como son los mismos 4 grupos que la impulsan en Málaga. Son básicamente, numéricamente, son los grupos fundamentales, porque solo ellos podían hacer eso. Pero solo ellos, y dentro de esos grupos, gentes con mentalidad ilustrada, con mentalidad renovadora, con eso que ahora llamamos progresismo. Entonces, esos grupos sociales, el fundador es un militar, y bueno, eso siempre arrasa militares, pero ahí están los eclesiásticos también. Paco Montoro se plantea de pronto qué pasa con la burguesía belena, dónde está dentro de estos grupos, de esta base social. Él dice que hay un grupo de gentes que no encuentra su calificación profesional y piensa que ahí habrá alguno. Bien,
La burguesía es un fenómeno como grupo social en proceso de formación, es un fenómeno que ya está al final del XVIII, pero como clase social con conciencia es un fenómeno más tardío, aunque hay burgueses ilustrados. Y es posible que algún burgués ilustrado belga estuviera entre esos 30 y tantos que al principio aparecen por ahí. Es posible, pero que son minoritarios, porque socialmente todavía no tienen poder y no tienen peso. Poder en la España de fines del XVIII lo tiene la Iglesia, lo tiene la nobleza y lo tienen los militares. Son los que tienen los poderes. Entonces, dentro de esa estructura de poder sí que hay personas con ideas de transformación, con ideas ilustradas, que son justamente los que Campomanes quiere mover para poner en marcha ese proyecto global de transformación. Y esos grupos son los que ponen en marcha en Vélez la sociedad económica. A partir, una vez fundada, segundo bloque del libro, la sociedad de Vélez vive su etapa más vital. Es la etapa del 83 al 93, como ustedes verán, que además en eso es muy parecido al caso de la Sociedad Económica de Málaga. Es la etapa de impulso, la etapa en que ese proyecto que la sociedad, que esos ilustrados que han llegado quieren realizar, intentan poner en marcha. Paco dice que la sociedad busca hay tres conceptos que son el eje de su tarea. Los tres conceptos son enseñar, ocupar y socorrer. Pues bien, esos tres conceptos son los que van a guiar lo que es esa primera etapa, esa primera gran etapa de la sociedad económica. Enseñar, y ahí aparecerán la creación de escuelas, incluso más tarde una cátedra de latinidad, digamos, enseñar, pero enseñar, yo diría, en un triple sentido. Las sociedades económicas quieren enseñar, primero como educación, para educar. Segundo, como enseñanza, como transmisión de conocimientos. Y tercero, como proceso de transformación. Los ilustrados entendieron muy bien que lo que luego los economistas han llamado capital humano es un elemento fundamental para la transformación de la realidad. Entonces, consiste en enseñar para educar, para saber y para tener capacidad para poder transformar. Entonces, esas tres cosas básicamente se esconden detrás de ese concepto de enseñar. Y para eso crearán escuelas, apoyarán la enseñanza, crearán o apoyarán la cátedra de latinidad, etc. En segundo lugar, ocupar. Bien, ese es un tema eterno, hay que ocupar algo. Pero también las sociedades económicas buscan, el concepto de ocupar es ocupar desarrollando lo que los economistas han llamado potenciales endógenos. No consiste en ocupar por ocupar, sino en tratar de encontrar cuáles son las capacidades que un ámbito, una región, un pueblo, una comarca tiene. Y entonces tratar de desarrollar esas capacidades, por lo tanto, creando puestos de trabajo, pero no solo por dar ocupación a la gente, sino por, a través de esa ocupación, potenciar las posibilidades que una región tiene y ayudar a transformarla y, sobre todo, ayudar a su crecimiento económico. Pues bien, así se crearán aquí, como ustedes verán en el libro, desde una fábrica de hilazas hasta temas del azúcar, una serie de vías para ver de desarrollar la agricultura, la industria y el comercio. A ese respecto, el libro recoge una relación de informes. Los informes que se hacen en las sociedades económicas son enormemente interesantes. La Sociedad Económica de Málaga tuvo un boletín. Gracias a ese boletín que encontramos hemos podido ver los informes que se hacían, y son informes espléndidos, porque son informes que abordan dos niveles. Normalmente, por un lado, abordan un nivel crítico, desde un planteamiento crítico, abordan el nivel de la realidad, qué problemas hay, y entonces analizan críticamente la realidad, y tiene un nivel, digamos, de futuro, y es a partir de esos problemas qué posibilidades de futuro hay. Entonces hay informes que son proyectos de futuro, proyectos de transformación.
Hemos podido conocerlos de Málaga gracias al boletín que publicaba Paco da una relación de los informes, fíjense muchos escritos por presbíteros, de los informes de la Sociedad Económica de Belén. Y en tercer lugar, socorrer. Eso está dentro de la mentalidad de fines del 18, las casas de misericordia, la ayuda a los más necesitados. Eso es algo que está dentro de la mentalidad ilustrada. Ahora nosotros lo llamamos estado de bienestar. Entonces el Estado era un Estado absolutista, esto no cabía, pero, bueno, digamos, el equivalente a otro nivel que los ilustrados intentan poner en marcha sería un estado de bienestar de fines del 18. Un estado es ayudar la enseñanza, es, bueno, crear casas de misericordia, socorrer. Bueno, hoy el estado de bienestar se basa fundamentalmente en sanidad, enseñanza gratuita, libre, etcétera, etcétera. Pero entonces ellos hicieron a su manera su pequeño esfuerzo por esa realidad de bienestar. Y en esa es la época más brillante. A partir de ahí, la Sociedad Económica de Belén Málaga vive una etapa muy complicada, prácticamente desaparece y se llega a una segunda etapa, que es la de 1800 a 1808. Esos son malos años para Belén, son malos años para Málaga, son malos años para Andalucía. Hay fiebre amarilla en cantidad, todo lo que es el primer tercio del siglo XIX es una época catastrófica para Belén, para Málaga y para Andalucía. La fiebre amarilla arranca en 1800 y acabará en Málaga en 1823. Pero en 1833 y 34 arrancará el cólera. En Belén Málaga pasa lo mismo. O sea, hay fiebre amarilla en 1800, 1801, 1803, 1804. Y la fiebre amarilla es un fenómeno endémico en esta realidad del sur. Hay guerras. 1808 es el comienzo de la guerra de la independencia. Hay incluso un pequeño terremoto en Belén. Son años muy malos en donde los problemas que han comenzado a aparecer en la primera época de la sociedad se acentúan. El problema grave, como siempre, es el problema económico, la carencia de medios para poder desarrollar los proyectos que la sociedad tenga. Entonces, esta falta de medios, este problema económico que implica que el proyecto global empiece a no acabar de cumplirse, retrae a la gente. La gente, viendo que aquello no va muy adelante, que no hay medios económicos para hacer lo que se debe hacer, empieza a retraerse. La sociedad, la asistencia, Paco hace unas curvas, la media de asistencia a las reuniones, la asistencia nunca es muy alta, los problemas económicos son continuos y la gente se va retrayendo y la actividad en la sociedad económica en este periodo 1800-1808 se amortigua, se empobrece y la guerra de la independencia acaba. Con lo cual viene otro paréntesis muy largo y se llega a la tercera etapa, la etapa final que plantea Paco Montoro, que coincide exactamente, prácticamente con las mismas etapas que vive la sociedad económica de Málaga. Es la etapa 1820-1822. Es la etapa del trienio. El trienio liberal significó en la historia de España una especie de impulso hacia adelante. Los liberales que terminaron con un periodo que doblegaron a Fernando VII y intentaron poner en marcha una España liberal, una España de libertades, una España realmente constitucional, una España que realmente respondiera a la Constitución de 1821. Pues bien, esos liberales lo que harán será retomar y reflotar, por decirlo en términos de hoy, la sociedad económica de Málaga y la sociedad económica de Belén. Con el trienio, desde el municipio, desde el ayuntamiento, se recobra la sociedad económica. Es el ayuntamiento el que llama a ver qué socios antiguos quedaban, y si no recuerdo mal, quedaban dos, si no recuerdo, muy viejos, uno viejísimo. Entonces, bueno, encuentra dos,
y les da todos los papeles que el ayuntamiento, es un ayuntamiento constitucional, es un ayuntamiento de liberales, les da todos los papeles y les dice: vuelvan ustedes a poner en marcha la sociedad económica. Uno es muy viejo, son presbíteros, o uno por lo menos es presbítero. Entonces, bueno, estos dos hombres intentan, en un periodo de libertades, en un periodo de mentalidad liberal, recuperar la sociedad económica desde planteamientos liberales con el apoyo del municipio. Aparecen nuevos socios. Paco hace otra disección de esa estructura social, en donde vuelven a aparecer otra vez esos mismos grupos eclesiásticos, militares, burócratas y algún noble, todos liberales. Todos liberales porque estamos en una coyuntura de impulso liberal, y porque los liberales entienden que recuperar una sociedad económica que proviene de la pura tradición liberal del XVIII es crear su propio cauce. Los problemas van a ser los mismos, y esos problemas acabarán con la sociedad. Son los problemas. Siempre desde el principio la sociedad tropezará con esa dificultad. Las cuotas de socios, que no siempre pagan todos ni pagan todas las cuotas, no pueden cubrir las necesidades, sobre todo los empeños en los que la sociedad económica entra para intentar levantar, hacer cosas. Pues bien, aquí también las cuestiones económicas ahogarán este último intento, este intento liberal, con lo cual otra vez los problemas económicos terminarán con la sociedad. Paco cierra el libro, cierra su tesina. Yo les estoy contando su tesina, pero el libro responde exactamente a esa tesina con tres cosas muy jugosas. Unas conclusiones finales, una especie de recapitulación sobre el papel de la sociedad económica en Vélez y la realidad de Vélez, con un epílogo sobre Vélez después de la sociedad económica de amigos del país, un epílogo basado fundamentalmente en un gran liberal, en Madoz, en lo que es el Madoz, libro espléndido por otra parte. Entonces, a partir de los datos de Madoz, Paco hace una reflexión, lo que él llama epílogo, sobre qué pasó en Vélez después de que la sociedad económica desapareciera. Y el libro, la tesina original, y en buena medida el libro que ustedes tienen en la mano, se cierra con unos apéndices espléndidos en donde ustedes tienen la relación de los miembros de la sociedad económica amigos del país de Vélez. Quizá uno de ustedes encuentre raíces familiares en esos personajes que crearon o fueron socios de esa sociedad, en cuáles fueron sus juntas directivas, quiénes fueron sus presidentes, cómo se sucedieron, etc. Y en este es el esquema un avance del libro que ustedes tienen en mano. Para concluir, y me he extendido demasiado, yo diría que el libro, desde mi punto de vista y para mí, tiene un triple y muy importante cada una de esas tres partes o de esas tres dimensiones índices. Por un lado, es un estudio modélico en cuanto que responde a lo que podríamos llamar los cánones académicos de cómo debe hacerse un estudio de un fenómeno como la sociedad económica. Pues bien, es un estudio modélico sobre una sociedad económica temprana. Piensen ustedes que Vélez no es la primera, pero como alguien ha dicho, es anterior a la de Málaga. Pero sí que es una de las primeras, sobre las, parece que eran 100 y pico. Claro, en España Vélez está entre las 25 primeras, no sé si los 20 y tantos, en fin, está por ahí. Por lo tanto, es una sociedad temprana. Y eso responde a algo. No se crea una sociedad económica porque sí. Algo pasa para que la sociedad económica. Pues bien, Paco hace un estudio modélico de cómo debe analizarse un fenómeno como el de una sociedad económica. Por lo tanto, desde ese punto desde ese ámbito tiene un enorme interés, yo diría académico, a mí como académico, como
profesor me interesa enormemente por cómo se ajusta a los cánones de cómo se analiza un fenómeno como el de una sociedad. Esa sería una dimensión. Una segunda dimensión que hay que captar, hay que entresacar de la lectura, es que el libro nos aproxima a cuál era la realidad socioeconómica beleña entre fines del XVIII y el primer cuarto del XX. Cuando ustedes lean el libro, léanlo con cuidado, porque a través de los creadores y de los socios de la sociedad, de su estructura social, a través de las preocupaciones, ¿por qué se preocupan? ¿Qué aspectos de la agricultura les interesan? ¿O qué aspectos del comercio? El tema del puerto de Vélez Málaga y la competencia con el puerto de Málaga. ¿O en la industria qué tipo de industria? A través de esas preocupaciones y de los personajes que las mueven, uno puede ir captando cuál es la realidad socioeconómica de Vélez Málaga a finales del XVIII y a principios del XIX. ¿Qué grupos sociales se mueven? ¿Qué intereses tienen? ¿Hacia dónde van sus proyectos de transformación? ¿Hacia dónde van sus preocupaciones económicas? ¿En dónde están sus preocupaciones sociales? Entonces, esa dimensión, que no es una dimensión rigurosamente explícita, pero que está implícita en todos los capítulos, nos permite conocer no ya la sociedad económica del país, sino el mundo de Vélez Málaga de fines del XVIII y de principios del XIX. Por último, una tercera dimensión, y es que el libro nos pone de manifiesto que en ese periodo fundamental en la historia de España estamos en lo que se llama la transición al capitalismo o el fin del antiguo régimen, o la transición del antiguo régimen al capitalismo, o el fin del feudalismo, se le ha llamado de muchas maneras, pero en fin, estamos en el periodo en el que se van a transformar las estructuras económicas y sobre todo la dinámica social va a jugar un papel importante. Pues bien, el libro nos acerca a unos grupos sociales que había en Vélez, que tenían unas inquietudes, que creían en el progreso, que creían en que la realidad se puede transformar, que creían en que se podía construir un mundo mejor, que creían en definitiva que hay que conocer las cosas para poder cambiarlas. Y eso está en el libro, y eso está en esas gentes que crearon la sociedad, que fueron socios de la sociedad y que a duras penas la lograron mantener y hacerla sobrevivir con dificultades. Y todo eso se lo debemos a Paco Montoro, y todos ustedes se lo agradecerán cuando lean el espléndido libro que él escribió. Nada más, muchas gracias. Entender por qué lo primero que tengo que decir es gracias. Y es que tengo que estar hoy muy agradecido. Quisiera en primer lugar contarles una anécdota curiosa, que no es una anécdota para mí, aunque pueda ser una anécdota externa. Yo, como muchos de los que están aquí ya más mayores, yo fui uno de los chicos del PRE. Yo no conocí el CO, yo era de los chicos del PRE. Yo fui alumno del instituto el año que se inauguró el instituto y por lo tanto, que entré en cuarto de bachiller, y por tanto fui alumno de PRE, del primer PRE que hubo en el Instituto de Málaga. Ustedes sabrán que entonces el bachillerato tenía dos partes, el cuarto y reválida, y luego quinto, sexto y previo. Cuando se pasaba a lo que se llamaba el bachillerato superior, había que tomar la decisión de si te encaminabas a las ciencias o a las letras. Bueno, sigue siendo una incógnita por qué cada muchacho o chica tomaba la decisión de encaminarse hacia las ciencias o hacia las letras. Porque tenía unos profesores que le habían interesado, porque se le daba más fácilmente una asignatura, porque sus amigos iban hacia las ciencias o hacia las letras, los encaminaban. Es decir, era difícil saber por qué se tomaba una decisión. A mí se me habían dado siempre muy bien las ciencias, y yo, pues, no sé por qué,
me encaminé hacia las ciencias. Y yo llegué a preuniversitario siendo un alumno de ciencias. Y bueno, pues estando en ciencia, en preuniversitario, no sé si ustedes recordarán los que de mi época, y los que no, yo les digo, que en preuniversitario había dos fases. Una era la prueba común que tenían que hacer todos los alumnos, y otra que era la específica, que era ya los de ciencia a un lado, los de letras a otro. Yo, como alumno de ciencia, pues tuve por obligación la prueba común. Y la prueba común, pues había una asignatura que se llamaba Historia Moderna y Contemporánea de España, y que me encontré en la clase con un profesor nuevo, un catedrático de Geografía e Historia, que acababa de llegar a Vélez, que no estuvo nada más que aquel año. Yo quisiera decirles, como una anécdota importante, y por eso pueden entender por qué tengo una veneración muy especial por esta persona que acaba de hablarles, y es que yo, que terminé mi preuniversitario de ciencias, terminé estudiando historia, gracias a que este hombre me transmitió que la historia era algo más importante de lo que yo había supuesto hasta entonces. Quiere decir que de algún modo, pues, bueno, fue la aguja, como la aguja de los trenes que cambia de torcido en recto en un momento determinado el camino, o al menos para mí, pues fue la aguja del tren que me cambió el camino. Y pues gracias, y muchísimas gracias, porque la historia me ha dado muchas alegrías hasta ahora, y hoy que mi profesor haya aceptado venir, que además ha venido, yo le llamé hace una semana. Cuando me dijo Jesús que el día era el día de San Juan, suponía que además era llamarlo en su día, que además lo llamo y le digo que necesitaba un trabajo el día 24 y me dice, el día 24 estoy en Sevilla, y que al final le digo, vale, pero no tengo más remedio que decirte que se va a presentar un libro y que tiene que ser ese día, que no lo decido yo, y me dice, estoy allí y voy a presentarme. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Quiero darle las gracias también, evidentemente, a Miguel Marcos, porque ojalá muchas empresas apoyen con sus libros. Estos libros nos pueden ayudar a entender muchas cosas. Yo siempre digo, perdonen que sea un poco repetido, pero no lo puedo evitar, que la historia no tiene por objetivo conocer el pasado, que la historia es un mecanismo que, utilizando el pasado, nos permite conocer el presente y tratar de averiguar el futuro. Quiere decir que la historia es algo más, mucho más que un conocimiento del pasado. Que una empresa apueste por la cultura y especialmente por la historia, pues es algo verdaderamente agradable. Como agradable ha sido que Azucaría del Mediterráneo y este responsable de esa empresa haya tratado tan amorosamente este trabajo. Y yo le decía a Jesús, este libro ha tardado casi 20 años en salir a la luz, me gustaría que saliera dignamente, y si no, prefiero que no salga. Entonces, eso él lo ha captado muy bien. Eso ha supuesto un montón de horas de dedicación intentando que el libro saliera dignamente. Y eso tiene que ser no solamente con trabajo, sino además con una amorosa dedicación, y él la ha tenido. Y la verdad es que sí debo decir que, bueno, pues el nacimiento de un libro, la aparición de un libro, siempre es una gran noticia para el mundo de la cultura. Incluso aunque el libro sea de uno, la verdad es que aparezca un libro siempre es una noticia extraordinaria. Si además es un libro sobre nuestra tierra, que nos permite conocernos más a nosotros, saber cómo fuimos, poder comprender por qué somos como somos, incluso atisbarnos ideas de cómo podremos ser o hacia dónde vamos, pues es una tarea
francamente interesante para la cultura. Y esto ha sido posible, esta alegría por el mundo de la cultura, ha sido posible gracias, fundamentalmente, esencialmente, a la persona y al impulso de María Victoria Naranjo. Yo he dicho durante mucho tiempo, y lo hemos repetido e insistido mucho de los que estamos aquí, que sabéis que es verdad, que hace 20 y algo años, al comienzo de la democracia, la delegación de cultura que tuvo Antonio Carlos Checa marcó un hito en la historia de este pueblo, en el sentido de que fue un delegado de cultura que inició todo un conjunto de movimientos, de publicaciones de libros, una expo Asarquía que fue fantástica, unas semanas de cine cultural, semanas de estudio de Andalucía. Es decir, se produjo un boom en el momento del comienzo de los ayuntamientos democráticos, en el mundo cultural, que, por los motivos que fueran, ha supuesto que después todos hemos ido añorando, o al menos todos los que tuvimos la suerte de vivir aquello, hemos ido añorando que no se ha tomado tan en serio al mundo de la cultura en nuestro pueblo durante muchos años. Pues en estos últimos años resulta que alguien sí se ha tomado en serio la cultura. Y es verdad que María Victoria Naranjo se ha creído esto de la cultura, se lo ha creído, se lo ha creído. Nosotros hemos visto un teatro del Carmen abierto durante varios años, semana a semana. Y hemos visto 10 publicaciones de libros muy interesantes. Y excluyendo este, yo quiero decir que todos sumamente interesantes y especialmente valioso el que se presentó hace pocas fechas. Las grandezas de la ciudad de Málaga, hechos notables naturales, el libro de Juan Vázquez Rengifo, sin duda un libro que marcará un hito para la historia de Málaga, porque además hemos descubierto ahora, 400 años después de haber sido escrito, que fue el primer libro que se escribió sobre la historia de Málaga. Pues esto ha sido el trabajo de alguien que se ha creído que valía la pena impulsar las bibliotecas en los barrios, que valía la pena impulsar los talleres cerámicos, la artesanía, la publicación de libros, el teatro. Y en este sentido, yo quiero hoy que no olvidemos que si hay alguien que merece hoy una felicitación por este libro, es María Victoria Naranjo. Y siempre además no se trata de ser extenso, porque ustedes saben que además yo suelo ser extenso, lo voy a procurar, voy diciéndole algo que tampoco puedo repetirme. Aquí hoy he rodeado de tantos amigos, de tantas amigas, quiero decirles, confesarles que me siento terriblemente contento de que la cultura en Vélez siga siendo un referente importante. Ustedes hoy vinieron aquí a compartir este rato la presentación de un libro, compitiendo con la televisión, compitiendo con el paseo marítimo, compitiendo con otras cosas. Que la presentación de un libro que hacemos todas las personas que estamos aquí me hace creer que efectivamente vale la pena creer en la cultura y en la cultura de Málaga. Por eso, gracias, muchas gracias, gracias. Bien.
Bueno, pues muy buenas noches. Y después de darnos gracias a todos, a mí me corresponde en este turno de intervención, de luego, darte las gracias en nombre de todos los que estamos aquí y los que no estamos, a ti, Paco, por el libro que has hecho. Evidentemente, el libro es obra de muchas personas, la empresa que lo ha financiado, evidentemente quien lo ha editado, por supuesto María Victoria, que dentro de todas las actividades culturales que ha venido realizando, a mí es una cosa que me gusta especialmente, que son los libros, porque son cosas que quedan, y realmente la publicación de libros, yo creo que ha sido muy notable, tenemos que destacar, son libros de gran calidad que quedan ahí, y eso es algo que queda. Pero evidentemente estamos todos aquí para darte las gracias. Por lo tanto, te agradecemos que nos des las gracias a nosotros, pero somos nosotros los que te damos las gracias. Yo creo que vosotros, los historiadores, tenéis una labor pedagógica a lo largo de toda la vida con los ciudadanos. No solo los profesores de historia, no solo deben de enseñarle a los niños o a los adolescentes. Yo creo que una persona, para ser una persona completa, para tener una formación completa, tiene que conocer la historia. Por lo tanto, son un proceso que se da a lo largo de toda la vida y que vosotros, los profesores de historia, no lo tenéis que ir haciendo continuamente. En la medida en la que conocemos nuestra historia, podemos valorar mejor el presente que vivimos y podemos proyectarnos mejor al futuro. Por lo tanto, eso es algo imprescindible y es una labor social que hacen los historiadores y que tenéis que seguir haciendo, que se hace con libros como este, espléndidos, que se hace con charlas, que se hace continuamente en la vida cotidiana. ¿Qué importancia tiene este libro? Pues se ha explicado, evidentemente, tiene la importancia de que es un libro que habla de un periodo muy importante de la historia de Vélez y, por lo tanto, para nosotros es muy importante conocer nuestra historia. Pero además habla de una época de la historia de España, de la Ilustración, que es realmente muy importante. Son personas que estaban en aquella época inventando el futuro. Era gente que estaba inventando un futuro que estaba por venir. El futuro es algo que nos viene. Un caballo que va galopando y eso no lo podemos parar. Pero solo aquellos que saben de verdad montar ese caballo son los que pueden salir adelante. Los que caen, los que no saben montar ese caballo, pues pierden oportunidad. Las personas de la Ilustración fueron los que inventaron el futuro en aquella época. En la misma época en la que se está haciendo esto, España, por ejemplo, en el año 1727, en el 80, en la batalla de Movil, donde Bernardo de Galvez, nacido aquí al lado, está combatiendo al lado de las tropas americanas que están luchando por la independencia de los Estados Unidos, la primera revolución burguesa que se da en el mundo. Pocos años después es la Revolución Francesa. Es un periodo en el que está surgiendo, se ha dicho antes, una sociedad nueva. Y esa sociedad nueva que está surgiendo la están inventando una serie de personas que están reflexionando sobre el presente de aquella época, sobre el pasado. En esa época surgen los museos, por ejemplo, cuando surge el conocimiento de la historia natural, se estudia el pasado, al mismo tiempo también se estudia la realidad y se dan aplicaciones al futuro. Está surgiendo lo que es el capitalismo, está surgiendo la burguesía, está surgiendo el proletariado, está surgiendo lo que después será en el siglo XIX la revolución liberal. Por lo tanto, es algo muy importante lo que se está gestando en aquella época. Y eso, uno de los sitios donde se está dando en aquella época en España y somos vanguardia, es precisamente Vélez. Y yo, por lo tanto, creo que es muy importante que eso lo digamos. Es decir, en Vélez, antes que en Málaga, si no hubiera habido las presiones que hubo, pues para que el puerto, por ejemplo, que habéis dicho, pues en lugar de construirse aquí el puerto, pues se construyó una carretera, un camino de carretas para que fueran las carretas al puerto de Málaga. Bueno, pues esto quizá hubiera tenido un mayor desarrollo. Pero las personas que en torno a la corte de Carlos III, hablo de Olavide, Florida Blanca, todo eso vosotros lo sabéis, todas estas personas estaban inventando un futuro que fue después la revolución burguesa liberal del siglo XIX. Y eso es algo fundamental. Y eso es algo que surge aquí en Vélez, como en otros sitios de España. Conocerlo y apreciarlo, yo creo que es muy importante. Y sobre todo el mensaje que tenemos que tener es que nosotros tenemos que ser capaces de inventar el futuro que nos viene. El futuro viene. Y aquellos pueblos que están en la vanguardia y que son capaces de anticiparse e inventar ese futuro son los que lo ganan. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprender esta lección del pasado de nuestra historia para aplicarla al presente actual. Así que muchas gracias por la clase de historia que nos ha dado, Paco. Muchas gracias. Un pequeño obsequio que le damos al profesor por